Hola, buenas tardes. Mi nombre es Wilfredo. Aquí trayéndoles la palabra del día. Estoy gozoso con esta palabra. Ahora vamos a hablar acerca de cómo recibir de Dios, cómo recibir de Jesús en tu vida, sea un milagro, un don, algo especial, cómo recibir de Dios en tu vida. En la introducción vamos a hablar de una mujer viuda que, que recibe de Dios, recibe una orden de Dios y ella ni siquiera se da cuenta que recibió de Dios. Um, Dice en 1 Reyes 17:8 y el versículo 9: entonces el Señor le dijo, vete a vivir al pueblo de Serepta, junto a la ciudad de Sidón. Ahí hay una viuda a la que le he ordenado que te dé comida. A la que le he ordenado que te dé comida. Uh, Recibió una orden la viuda, pero no se dio cuenta. Elías hizo como Dios le mandó, se fue al lugar, encontró a una mujer recogiendo palos para hacer leña, para hacer su último almuerzo, su última cena. Y ya que había una gran hambre en la tierra, porque no, en ese lugar, porque no había llovido. Entonces la mujer quiere hacer su última cena para su hijo y ella, y después morirse. Entonces Dios envía a Elías y dice, yo le he ordenado algo que Dios le dio a esta viuda, pero la viuda ni siquiera se había dado cuenta que había recibido de Dios. Entonces cuando llegó Elías, la vio, le dijo que le diera algo de tomar. Él se lo iba a dar, pero después Elías añadió que le diera comida. Yo me imagino que en lo natural, pues Elías tenía hambre, pero la situación era difícil. Esta mujer no tenía de sobras, era literalmente su última cena. Entonces le dijo a la mujer que no podía, que era lo último que ella tenía, y le dijo a Elías, no temas, no temas, haz para mí la comida y Dios te va a bendecir. Y le dio la palabra. La mujer comió y todo. Vio el milagro de Dios, el milagro de la palabra de Elías. Y y sucedió por causa de lo que recibió, la orden que recibió de parte de Dios. Ni siquiera se dio cuenta. O sea que Dios te da, Dios te da de diferentes maneras. Una de las ideas que uno tiene, por ejemplo, uno se limita. Uno limita a Dios en las formas que uno puede recibir de Dios. Yo antes pensaba que para recibir de Dios era solamente en una iglesia, en un altar, alguien orando por mí, entonces yo recibía de Dios. Entonces eso limita, o si hay una persona que no está en el mismo lugar. Por ejemplo, yo aquí estoy grabando de un lugar y tú estás viendo el video en otro lugar. Sin embargo, no hay algo físico que nos conecte, pero Dios te puede bendecir. Dios te puede bendecir. Una de las maneras como recibimos es a través de lo que escuchamos. Por eso es escuchar buena palabra, escuchar un buen mensaje, escuchar de Dios, porque podemos recibir algo, puede hacer un clic, algo puede manifestarse, a Dios puede manifestarse en algo. Entonces y lo otro es a través de la lectura de la palabra, leyendo. Pareciera sencillo. No es como cuando lees una novela, o otro libro, un libro secular, o un libro cristiano. Cuando tú lees la Biblia, estás leyendo la palabra de Dios, y Dios puede mostrarse, manifestarse, y puede darte algo, bendecirte, puedes recibir algo, pero también o sea, lo recibes a través de la lectura. Entonces esos medios, hay muchos medios que Dios puede usar para que recibas
Vamos a ver en el caso de Salomón. Salomón recibe de Dios, recibe un don, un regalo de Dios, recibe sabiduría, y fue por un sueño, No tuvo una visión cuando estaba él despierto. Se acostó a dormir, y en el sueño Dios llegó y se le manifestó y habló con él por medio del sueño. Fue tan real para Salomón que cuando se despertó dijo, wow, era un sueño. Yo pensaba que era realidad, pero era un sueño. Pero sucedió, Dios le dio sabiduría a través del sueño. Entonces, qué bonito es cuando te vayas a dormir. Espera algo, espera la bendición de Dios a través de tus sueños. Dios te puede bendecir en el nombre de Jesús, que puedes recibir de Dios en el sueño. Dios te puede dar algo en el sueño, un don, una bendición Dios te puede bendecir. Dice 1 Reyes 3 al 15, dice: a pesar de que Salomón amaba al Señor y obedecía todas las instrucciones de su padre David, seguía acudiendo a los pequeños santuarios que estaban en las colinas a ofrecer sacrificios y quemar inciensos. El más famoso de estos altares sobre la colina era el que estaba en Gabaón. Y él fue ahí y ofreció 1000 holocaustos. 1000 holocaustos que eran básicamente quemados delante de Dios. Es interesante que Salomón amaba a Dios. Pero no sabía que donde él estaba haciendo sacrificios no era el lugar correcto de Dios. Tenían básicamente ideas paganas, lugares altos que no estaban establecidos por la ley de Moisés. Sin embargo, aunque Salomón con su mente no estaba en lo correcto, su corazón, su espíritu amaba a Dios. Y ofreció 1000 sacrificios. Y cuando los ofreció, dice, esa misma noche, Dios se le aparece en sueños. El Señor se le apareció en sueño y le dijo, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Salomón le respondió, fuiste muy misericordioso con mi padre David, porque él era honesto, veraz y fiel a ti, y obedecía tus mandamientos, y has continuado mostrándole tu misericordia, al haber dado un hijo que se sentara en su trono. Señor Dios mío, ahora tú me has hecho rey en lugar de David, mi padre, pero yo soy como un niño, que no conozco el camino que he de seguir. Y he aquí, yo estoy en tu pueblo escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Dame sabiduría para gobernar bien a tu pueblo, para tener un buen discernimiento de lo que es bueno y malo. Porque ¿quién con su propia capacidad puede cargar con una responsabilidad tan grande? El Señor miró con agrado esta petición y se alegró que Salomón hubiese pedido sabiduría. Por eso le respondió, por cuanto has pedido sabiduría para gobernar a mi pueblo, y no has pedido una larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido derrotar a tus enemigos, yo te daré lo que has pedido, y te daré aún una sabiduría como la que nadie ha tenido antes ni tendrá después. Y también te daré lo que no has pedido, esto es riquezas y honor. Nadie en el mundo será tan rico y famoso como lo serás tú por el resto de tu vida. Y aquí dice, y sí, esa es la ley. Y sí, y a eso correspondía. Si Salomón cumplía con Dios, con los mandamientos de Dios, iba a obtener estas promesas. Pero si no, no. Es porque dice, y sí, te mantienes en mi voluntad, obedeces mis mandamientos, como lo hizo tu padre David, entonces te permitiré vivir muchos años. Creo que Salomón estuvo 40 años reinando en Israel, y creo que ha de haber muerto como a los 60. No vivió largos días, porque desobedeció. Al final ya tuvo tantas mujeres que lo desviaron a hacer sacrificios a otros dioses.
su corazón se apartó de Dios. Ahora sí, tenía el lugar correcto porque había hecho el templo, pero su corazón ya no estaba en el lugar correcto, aunque tenía el lugar correcto. Como en principio no tenía el lugar correcto, pero su corazón estaba en el lugar correcto. Entonces Salomón ya no alcanza esta bendición. Pero dice, entonces Salomón despertó y comprendió que había tenido una visión en sus sueños. Regresó. Hay visión en sus sueños, básicamente un sueño. Un sueño. No era algo especial, era nada más que un sueño. Sin embargo, Dios le había dado algo en el sueño. Eso es lo que, por eso es que tenemos que ser más sensibles a Dios, porque Dios puede darte algo sin tú sentirlo. Inclusive puede darte algo al hablar. Al hablar, es interesante como aquí le dice, el Señor le agradó con su petición, dice, por lo que él respondió, por cuanto has pedido sabiduría, dice, no has hecho ni has pedido, yo te daré lo que has pedido. Hay una versión en inglés dice, yo haré conforme a tus palabras, conforme a lo que él pidió. Entonces cuando nosotros hablamos podemos recibir de Dios. Cuando nosotros hablamos, por eso no es bueno hablar por hablar nada más. Es bueno que hables con cuidado porque puedes recibir lo que has hablado. Dios es bien delicado, hablar sin saber, y recibes lo que has hablado y muchas veces no es bueno lo que hemos hablado. Así que tenemos que tener cuidado en eso de hablar correctamente porque podemos recibir lo que hemos hablado. Entonces Dios te puede dar sin que te des cuenta, como la viuda recibió la ordenanza de darle comida al profeta antes de que comiera ella. Eso es muy difícil. Es muy difícil. Ahí vemos a cuánta gente llorando que no quiere dar una ofrenda, un dinero a una misión o a alguien que esté predicando el evangelio, que esté sirviendo, porque dice que Dios no lo necesita. Vemos que tan difícil es. Ahora cuánto más una viuda que básicamente al dar era su última cena, y se la da al profeta. Dios la bendice y su aceite, su pan no se termina. Ella vive toda con el milagro de Dios, de una provisión sobrenatural, porque Dios le había dado la capacidad de poder dar. Asimismo, Salomón no tuvo una visión donde se miró al cielo abierto y bajaron ángeles y él estaba asustado. No fue una visión, fue un sueño. Fue un sueño y Dios en el sueño le dio el don de sabiduría, le dio un corazón que escuchaba. Hay muchas formas como Dios bendice, pero uno tiene que ser más sensible a recibir de Dios en el nombre de Jesús. Tú puedes recibir escuchando, tú puedes recibir viendo. Dios puede de mil maneras hacer que recibas. La manera más favorita para mí es a través de la lectura de la palabra. Se te abre un panorama, se te abre la visión completa, se te abre el plan de Dios. Puedes ver a Jesús en su trono, puedes ver a Jesús en su reino a través de las palabras. Y no es porque esta es una visión, sino simplemente porque el Espíritu Santo te da la capacidad de entender y puedes recibir de Dios a través de la lectura, de escuchar en sueños. Por eso cuando te vayas a dormir ahora, espera algo de Dios, espera que Dios te dé algo, que Dios te dé, que puedas ser bendecido. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere bendecir. Dios desea bendecirnos. Es solamente que tenemos que creer a la palabra, creer que Dios es bueno, y Dios no es malo. Muchas veces
nos confundimos porque aún nuestras propias acciones, el enemigo nos hace pensar que somos nosotros los que estamos haciendo las cosas. Sin embargo, dice la palabra que es el padre de mentiras, es el diablo, pero Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. Así que no permitas que el enemigo te engañe. Oh, es que es muy difícil recibir de Dios, es que es casi imposible. Dios puede sanar, pero es difícil que tú recibas de Dios. No, baja tu estándar y en el nombre de Jesús recibe. Así de fácil, recibe en el nombre de Jesús. Ese es el mensaje de ahora. Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye, bye.